Hola, soy Sebastián Salgado, bienvenidos a Mundo Extra por Extra TV, donde vamos a ofrecerte algunas de las informaciones más relevantes que tuvo nuestro planeta durante los últimos 7 días. Y sin duda, una de ellas estuvo vinculada a lo que fue un ataque directo contra un hospital infantil en Kiev, la capital de Ucrania, en la cual las autoridades de ese país culparon al ejército de la Federación Rusa de haber estado vinculado contra ese ataque que generó al menos 30 muertos. Sin embargo, este tema está siendo debatido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que las autoridades de la Federación Rusa han indicado de que ellos no tuvieron relación con ese ataque y que, según sus propias investigaciones, el ataque estuvo realizado con misiles NASAMS que son de fabricación occidental. Los colegas del canal RT de Moscú nos presentan el siguiente informe que comparto con vos aquí en Extra TV. Míralo. Moscú rechaza las acusaciones de Ucrania y Occidente de haber bombardeado un hospital infantil en Kiev. La jornada anterior, desde la Cancillería, destacaron que hay una gran cantidad de pruebas de que se trató de misiles de los sistemas de defensa antiaérea NASAMS. Fueron alcanzados por las fuerzas ucranianas en un intento infructuoso de impedir un ataque de precisión de Rusia contra los objetivos militares. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para abordar el tema y vamos a ampliar esta noticia en directo con nuestro compañero Nicolás Sánchez O'Donovan. ¿Qué tal, Nicolás? Cuéntanos, ¿qué se sabe hasta el momento? Hola, ¿qué tal, Fernando? Un saludo. Pues bien, en estos momentos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se está reuniendo, lo está haciendo para abordar la situación en Ucrania después de que un misil, recordemos, impactara en un hospital infantil en Kiev, pero mientras precisamente Ucrania y los países occidentales culpan directamente a Rusia de este ataque, desde Moscú se afirma que sobran las evidencias de que fue un misil occidental del sistema NASAMS lanzado por las fuerzas antiaéreas ucranianas el que embistió contra dicho hospital infantil. En este sentido, desde Rusia, el secretario de prensa del presidente, Dmitry Peskov, aseguró que es obvio que un misil antiaéreo ucraniano fue el causante de este ataque. Además, Peskov aseguró que esta retórica en torno al incidente acompañará al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante la próxima cumbre de la OTAN. Lo escuchamos. Yo pienso que en ese sentido no puede haber coincidencias. Todo esto son campañas de promoción manchadas de sangre. Es obvio que se ha utilizado de manera incorrecta un misil antiaéreo que alcanzó el hospital infantil. Es una tragedia, pero se usa de manera consciente para crear un fondo que quizás acompañaría a Zelensky en la cumbre de la OTAN. El método es bastante sucio y jesuita, que ya se ha hecho famoso y se ha utilizado en reiteradas ocasiones. En la misma línea, el embajador ruso aquí en Estados Unidos, Anatoly Antonov, afirmó que Washington silencia hipocráticamente la verdad. Antonov aseguró que no es la primera vez que sucede este tipo de incidentes y añadió que se trataría de una maniobra propagandística de Zelensky antes de esa cumbre de la OTAN que, recordemos, se celebra en la capital estadounidense. Por otro lado, como decíamos, en el Consejo de Seguridad de la ONU se lleva a cabo esa reunión donde varios miembros, sobre todo occidentales, se mostraron críticos con Moscú. Por ejemplo, Francia acusó a Rusia de llevar a cabo un nuevo crimen de guerra contra un objetivo civil. Por su parte, hubo otros representantes que apostaron más por el diálogo, como por ejemplo el de China, quien aseguró que los medios militares no traerán una solución y que solo una negociación y el diálogo podrán solucionar el conflicto. Además, aseguró que es necesario un alto al fuego para iniciar unas conversaciones de paz cuanto antes. En esa misma línea se mostraban otras delegaciones, como por ejemplo la de Sierra Leona o también Argelia. Seguimos, por lo tanto, muy pendientes de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para traerles los últimos detalles en nuestros próximos informativos. Muchísimas gracias, Nicolás, por toda esa información.
Parece difícil pensar que este tipo de acciones bélicas puedan estar relacionados a lo que se conoce como ataques de bandera falsa. Sin embargo, existen antecedentes en este mismo conflicto, a través de los cuales las fuerzas ucranianas habían denunciado al ejército de la Federación Rusa de haber atacado otro hospital. Esa vez fue en la ciudad de Mariupol, en donde existió una especie de bastión del ejército ucraniano en la plataforma siderúrgica de Azovstal. En aquella ocasión, las autoridades ucranianas denunciaron que un hospital pediátrico fue atacado y que al mismo tiempo, durante la supuesta evacuación, fueron tomando registros de aquellas personas que salían, lógicamente, denunciando el ataque. Sin embargo, en aquel momento tuvimos la posibilidad de estar en la propia ciudad de Mariupol y meses después hablar con algunos de los vecinos que viven en las cercanías de ese hospital y pudieron contarnos con lujo de detalle cómo esas personas que supuestamente eran víctimas del ataque de la Federación Rusa eran en realidad actores y actrices. En ese conglomerado de medios estuvo la BBC de Londres, uno de los medios internacionales que está más vinculado a lo que son las noticias falsas, sobre todo cuando tienen que ver con ataques que son asignados a la Federación Rusa. Te invito a que compartas este informe que nos llega desde Mariupol, aquella vez en que el hospital materno-infantil supuestamente fue atacado por las fuerzas de la Federación Rusa. Míralo. Я возвращался с водой, после мощного взрыва зайду, посмотрю, что здесь происходит. Вот зашел на свое горе несчастье. Тут сидела девочка на стульчике, ее разукрашивали, кровь рисовали, беременную из нее делали, подставку такую делали. Я не удержался и имел такую оплошность сказать, что ж ты, кукла, родину свою продала за 5 копеек. Мне кулек на голову и увезли в Азовсталь. Что-то посмотрели они, что-то ей не понравилось или им. Вот тут 3 телекомпании, потому что 3 камеры были. И ее дальше перевели туда, в следующую больницу. Там ее опять посадили. Вот. Потом какая-то женщина, ну не женщина, девушка принесла. Вот там на углу их гримировала. BBC, польское телевидение, Великобритания была здесь. Ну, тут куча полицейских, азовцев, потом разные разношерстные медведи, тут Сич, все они тут были, полиция. Ну, просто уйма здесь было их. Вот. Просто так получилось, как бы, когда ее вели ее вот сюда вот на Косой, да, она и шла и говорила: «Це все Путін, це все російська авіація». Ну, я и не вытерпел, говорю, что ж ты, говорю, родину мать продала. Мы свободно вздохнули, когда я живу в Новодружеске, вот напротив нас 25-я школа, там стояли нацики. Там столько прилетов было, у нас в окно попало, ладно, это не суть.
Но как мы радовались, когда вот, висит украинский флаг. И вот 1 числа заходят наши войска, так сказать, ЛНР. И залазят хлопцы, залезают на крышу и снимают этот флаг и вешают флаг сначала Луганской Народной Республики, потом рядом флаг России. Я не знаю, это нельзя передать словами, вот это ощущение. Это такой свободы, верите, настолько легко дышаться стало, что я не знаю, даже не знаю, как передать. И такое вот ощущение, как ну, совсем другое, как начало новой жизни начинается. Я не знаю, это не только я это чувствовала. Вот такое, я не знаю, это вот эмоции, это словами нельзя передать. Это до такой степени свобода, воздух свободы. Это до такой степени достало. Вот, ходили с этими автоматами, угрожали людям, стреляли, взрывали гаражи, забирали автомобили личные. Не давали, люди вскрывали, забирали. Ну это вообще, это кошмар какой-то, что беспредел творился, полный беспредел. И вот в таком вот 8 лет мы вот так вот прожили, в таком вот беспределе, с 2014 года. Хорошие были чувства. Я знаю, что они пришли, они начали сразу помогать. Воды вам, говорят, питание надо. Освободительная армия, сказали. Они ждут, тут же их миллионы было, и они собрались, и тут вот это все тут как бы делали вот эту показуху, вот эту. Вот. Ну, действительно, люди, видел я там женщину с ребенком, парень у нее с ребенком маленького, грудного такого. Вот. Это я видел, но это же не значит, что это Россия сделала. И получилось так, что вот они здесь ходили, крутили, тут куча машин, полиция, вот эти все с синими полосками, с синими... Ну, бандеровщина одна была. Вот. Ну и я как бы сказал, а не посмотрел даже, что, кто у меня сзади стоит. Вот здесь стоял белый микроавтобус. Вот кулек на голову, под дых, руки вот так и закинули. И я понял тогда, что меня везут в Азовсталь, потому что я как бы дорогу знаю, направление, да. И вот когда везли через постмост, я просто слышу, как по трамвайным путям этот микроавтобус едет. Вот. И поворот, который вот через трамвайный путь, я понял, что это действительно постмост, значит, везут в Азовсталь. Вот я оказался в Азовстале. Y en este enfrentamiento entre la OTAN y la Federación Rusa en territorio ucraniano, donde el régimen de Kiev se está quedando sin soldados, el reclutamiento de mercenarios es parte de una realidad que conlleva la vida de muchas personas que han nacido en otras latitudes. En este caso quiero compartir con vos algunas historias vinculadas a mercenarios colombianos que llegaron a Kiev, llegaron hasta Ucrania creyendo que tal vez podían conseguir algunos salarios, dinero fácil, enrolándose en ese ejército. Sin embargo, la realidad fue muy diferente para todos ellos cuando se encontraron con lo que realmente estaba pasando en el campo de batalla, pero al mismo tiempo el trato que recibieron de las propias autoridades del ejército ucraniano. Te comparto estos informes de la cadena Sputnik, donde retratan en propia voz de los mercenarios colombianos cuál ha sido la realidad en el campo de batalla. Miralo. Наемники, да, мы имеем стопроцентную информацию. Колумбийцы. 5 человек для разведки отправили. Они, честно сказать, сами случайно воткнулись на именно вот этот блиндаж. Мы не имели разведданные, что там находится этот блиндаж. Наткнулись и пришлось сразу, кто в входе стоял, его уничтожить. Там двоих они хотели что-то за оружие, схватились, их тоже гранатами заграждали. Их всего 4 было в этой позиции. 2 колумбийцев сразу уничтожили там же. И одного ВСУшника. Запрыгнули, один ВСУшник живой был. Запрыгнули, ребята взяли этого пленного. Это был ВСУшник. Когда мы прикомандировались к вот этому батальону, это был 241-й батальон киевский,
Нас к ним прикомандировали, мы с ними пошли на задание. У них увидели, что ходят явно не украинской внешности, не славянской внешности. Мы спросили, нам сказали, что это наемники, колумбийцы. Воюют просто вот наемники за день. Они также выполняют, в принципе, такие же задачи, какие мы выполняем. В основном к ним отношение не сильно хорошее, потому что наемники просто пришли за деньги, никакой ни идеи, ничего, ну и отношения соответствующие. У них также потери не меньше, чем у наших. И 300-е, и 200-е есть. 25 colombianos muertos, ¿para qué puta me echó un gas? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ey! ¡Me trata como un puta perro de tengo una esquina aquí por tu país de Yura, usted sabe que el man estuvo herido. Cumplí mis órdenes, formé a la gente, porque si pero no formé 3 personas, me tratan como un animal. ¡Por 3 hombres! ¡Llamemos a la policía! ¡Por 3! Llamemos a la policía. Claro, mucha humillación. Por eso es que se va la gente, tanta humillación. Claro. Se bajan y hacen 7 piezas, que es lo que quieren. Yo me le arrodillé a un ucraniano porque yo, todos los días los estamos formando. Mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas Montilla. 19 de noviembre de 1991. De Cali, Valle, Colombia. ¿Sí o no? Sí. Desde el viaje. Desde el viaje inicié desde Colombia, mirando por TikTok. Estuve mirando, salían publicaciones de que necesitaban militares, voluntarios, y mientras conseguía el dinero para viajar. Cuando llegué, la primera, que no nos hicieron nada de contrato, en el batallón 204. De ahí salí a la brigada 59. Presté el servicio militar en la policía en Colombia. Solamente me dieron instrucción de polígono y avanzadas rutinarias, menos de una semana. Pues antes de entrar al punto de batalla, solamente menos de una semana, y solamente vimos lo que fue disparar polígono, cómo lanzar granadas y algo base de que era cómo hacer una avanzada. Sí, me dieron el uniforme, me dieron chaleco, arma, casco y una pava y guantes, y el arma también. Es el AK. Pues la verdad, con los ucranianos no teníamos mucho contacto. O sea, solamente lo de la comida, y íbamos y recibíamos la comida, y otra vez nos aguardábamos como en especie de un sótano, y ya de ahí no nos dejaban salir porque nos decían que habían drones. No, pues la verdad, ellos hablaban duro, pero pues no le entendía nada, entonces no. Y los dejaron solos en una guerra contra un gigante. Usted no se imagina lo que usted de acá, comando, muchacho, el que sea, no venga acá por necesidad ni porque le gusta. No, acá va a encontrar la muerte. Acá se pudo trabajar en un tiempo, se podía sostener una trinchera y ganarse 3, 4 sueldos. Ahorita no se puede. La artillería que tiene Rusia en este momento es demasiado potente. Si aquí tienen un cañón, allá tienen 10. Si aquí tienen un dron, allá tienen cientos de drones.
Entonces, muchachos, entiendan, esto es una guerra injusta y es una guerra desigual. El hecho es que no permitan que sus hijos, familiares, hermanos y compatriotas vengan a morir acá. Es falso todos esos videitos de TikTok. Algunos les pagan solo por traer gente. Ojo con eso. Acá sus cuerpos quedan botados en las trincheras y ni siquiera los recuperan. La gran mayoría de cuerpos quedan destrozados. Entonces, al no haber cuerpo, usted es declarado desaparecido en combate. No hay acta de defunción, por lo tanto no hay seguro, no hay nada. No hay nada. Y acá, en los últimos días, hemos perdido a más de 10 compatriotas. Más de 10 compatriotas. No es justo venir a morir y quedar acá, que sus cuerpos se descompongan en un potrero y que las ratas y los cuervos se alimenten de ellos y su familia quede sufriendo allá. No le den problemas a su familia, por favor. No, yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros, porque pues me di cuenta de que Ucrania en ese punto nos mintió, porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminaron fue, como se dice, acribillando. Sí, 100%. Sí. Llega el momento en que la verdad mi familia me espera, mis hijos, ellos. Tengo 4 hijos. Pues el día que me entregué, pues obviamente entiendo porque los de Rusia tenían miedo. Sí me amarraron y todo, y ya cuando ya empecé como a explicar, como me empezaron como a entender, me trataron muy bien, no lo voy a negar. En la primera parte donde me entregué, me colocaron una manta en el suelo, ahí me senté, me trajeron una chaqueta, me dieron comida, me dieron agua. Después me trasladaron a un cuarto donde estaban ellos y también con una para acostarme. Pues eso sí, normalmente pues esposado, amarrado. Y de ahí hasta el traslado de acá, que en otra pues ya me mandaron a varias partes. Fui a varias partes, pero pues con la cara tapada. Y anoche me quedé también en una base. También me dieron comida, pues me atendieron bien, tenía en dónde dormir. Y ya hasta ahorita que llegué hoy, como en la mañana, tarde, no sé muy bien, que llegué aquí y me han brindado pues lo que es la comida, el agua. Y es que desde Colombia el paramilitarismo ha llegado a diferentes rincones del mundo, pero así también, tal vez, a su país vecino, como es la República Bolivariana de Venezuela. Como vos sabés, se están llevando adelante campañas de lo que va a ser un proceso electoral el próximo 28 de julio. Y un grupo militar armado que reside en Colombia bajo el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ha denunciado en los últimos días que intentaron ser sobornados por lo que se conoce como la ultraderecha venezolana para desestabilizar el proceso electoral de ese país. Sin embargo, ante la negativa de llevar adelante esos actos violentos en territorio venezolano, realizaron una denuncia en video para dejar en claro que ellos no están dispuestos a ser parte de ningún tipo de desestabilización. De este tema hablamos con mi colega Karen Méndez desde Caracas, que lo compartió de esta manera. Míralo acá. Por eso, Karen, lo primero que quiero preguntarte es ¿cómo están las campañas? Desde acá vemos que las encuestas dan un margen amplio para el presidente Maduro, para este proceso electoral que va a ser el 28 de julio. ¿Cómo se vive la situación electoral en Venezuela en este momento? Bueno, el país está totalmente en calma. Hay como siempre en Venezuela, mucho ánimo para ir a votar. El venezolano apuesta siempre por las elecciones para dirimir esas diferencias políticas. Es un pueblo muy partícipe que le encanta ser protagonista de estas, nosotros las llamamos fiestas electorales, pero como en la
de forma paralela, se ha develado también, se ha denunciado en las últimas semanas unos planes bastante oscuros por parte de la extrema derecha venezolana, principalmente de afectar el sistema eléctrico venezolano para generar molestia entre la población. Hace un par de semanas también la vicepresidenta denunció y mostró las pruebas de que grupos vinculados a la extrema derecha intentaban tumbar un puente muy importante en el estado Bolívar de Venezuela, que es un puente que comunica dos estados muy importantes de nuestro país. Estaban cortando como unas guayas que sujetaban ese puente para provocar, una conmoción en el país, provocar muertes. Entonces, sí, si bien en la calle hay un ambiente tranquilo, normal, con mucha expectativa también. La gente, tú le preguntas y la gente tiene expectativa de saber qué es lo que va a pasar, pero en esa intrahistoria también se ha denunciado como estos planes de saboteo. Recientemente conocimos también una denuncia que ha hecho un grupo paramilitar colombiano diciendo que fueron contactados por la extrema derecha venezolana para atentar contra la vía del presidente Nicolás Maduro, para afectar el sistema eléctrico venezolano y para ingresar unos 1.000 hombres armados a este país cuando la oposición, si no obtiene la victoria, el plan es cantar fraude, y cuando ellos cantaran fraude, ingresar esos 1.000 hombres armados paramilitares colombianos para generar violencia en el país y generar una situación que hiciera ver ante el mundo que había una guerra civil en Venezuela. Cosa muy alejada del ánimo de ahora del venezolano, que no es de confrontación, no es de violencia. Entonces es una situación bastante delicada, que yo la lectura que hago es que hasta los grupos paramilitares colombianos se alarman ante estos planes de la extrema derecha venezolana porque afectan también a la región. Este grupo paramilitar que opera en la Sierra Colombiana, en Santa Marta principalmente, ellos también están queriendo adherirse a un proceso de paz en Colombia. Y todo este plan violento que se estaría gestando por parte de la extrema derecha contra este país afectaría sin duda alguna a todos los países de la región, pero principalmente a Colombia. Karen, acá quiero compartir con vos y con los amigos y amigas que están con nosotros aquí en Data Urgente esta noche, parte de lo que fue este video que nos sorprendió a todos, por el que de alguna manera también quise comunicarme con vos, que da un mensaje tremendamente contundente que respalda lo que vos estás compartiendo acá con nosotros y que, realmente nos ayuda a dimensionar el nivel de injerencia que existe para intentar desestabilizar el proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, pero al mismo tiempo intentar nuevamente generar un magnicidio contra el presidente Maduro. Si te parece, esto dura 1 minuto 35, lo compartimos, lo escuchamos y después podemos dar algunos detalles de quiénes son las autodefensas conquistadoras de la Sierra. Ellas operan en Colombia, aquí estamos viendo que es, digamos, su propio canal de comunicación, ¿sí? Sí. Voy a leer este párrafo que está aquí arriba. Dice: las autodefensas conquistadoras de la Sierra se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que nuestras unidades en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, mira vos, entre ellas atentar contra la infraestructura eléctrica, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido, fíjate vos, a lo que están dispuestos a hacer con el resultado de lo que podría ser el resultado electoral del 28 de julio, infiltrándonos en protestas, mirá, se lo habrán hecho eso, y generando el caos en las calles. Frente a esto, nos permitimos manifestar que nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden de la Sierra Nevada. Contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer los detalles de la información divulgada. Pero escuchémoslos en su propia voz. Ahí vamos.
Atención, firme. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Un paso atrás, siempre adelante. Unión de la guerra, odio a los cobardes, viene lo que viene. El 4 de julio de 2024, las autodefensas conquistadoras de la Sierra se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que unidades nuestras en el departamento de La Guajira han sido contactadas por grupos de extrema derecha de Venezuela para desestabilizar el gobierno de la República de Venezuela. Los interlocutores han realizado todo tipo de peticiones, entre ellas atentar contra la infraestructura eléctrica venezolana, actuar en contra del presidente candidato Nicolás Maduro, actuar en caso de que sea reelegido infiltrándonos en protestas y generando el caos en las calles. Frente a esto nos permitimos manifestar que nuestra organización no se involucra en asuntos internos de otros países, que nuestra organización se debe y tiene como propósito mantener el orden en la Sierra Nevada, que contactaremos a las autoridades diplomáticas de Venezuela para dar a conocer detalles de la información divulgada. Atentamente, Estado Mayor Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Bueno, ahí estaba el mensaje que desde su propia voz también manifestaron a través de sus propias redes sociales. Karen, ¿qué lectura hacer de esto y cómo se percibe esto desde el interior de Venezuela? Bueno, realmente es un hecho bastante preocupante que confirma denuncias que ya ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Hace un par de meses, hace aproximadamente 2 meses, el presidente Maduro alertaba que estos grupos de la extrema derecha andaban en unos pasos bastante preocupantes. Hace un par de meses, de semanas, se reunió un dirigente de la extrema derecha venezolana que está prófugo de la justicia, Leopoldo López, se reunió con Iván Duque y con Álvaro Uribe Vélez, que son conocidos en la historia de América Latina por ser promotores y estar detrás de estos grupos paramilitares con fines políticos y que han atentado en varias ocasiones contra Venezuela. No es la primera vez que intentan introducir y que logran introducir a paramilitares colombianos en Venezuela para asesinar a personas. Lo intentaron con el presidente Hugo Chávez en varias ocasiones y esos grupos fueron detectados. Hay líderes también del chavismo que han sido asesinados y que detrás también estarían vinculados grupos paramilitares colombianos. Es una situación bastante grave que viene unida, Sebastián, a una operación psicológica que ellos vienen desplegando desde hace un par de meses, pero de manera más acentuada hace un par de semanas. Ellos han vendido internacionalmente que no hay posibilidad de que Nicolás Maduro gane la presidencia, su reelección, sin que no haga trampa, sin que no haya fraude. Y eso es una acusación muy fuerte que no presenta pruebas. Y cuando tú les preguntas, pero bueno, ¿pero por qué dicen eso? ¿Por qué Nicolás Maduro no podría ganar y solamente se podría mantener en el poder por un fraude? Ellos lo que alegan es que ellos muestran unas imágenes de sus concentraciones de la extrema derecha en los que dicen, aquí hay millones de personas. Bueno, yo no voy a entrar en el detalle de si las imágenes son manipuladas o no, o el tipo de lentes que utilizaron para hacer ver más personas o no. Yo no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí es cierto es que cualquier persona que trabaja en el mundo audiovisual sabe que cualquier imagen, dependiendo del enfoque que tú le pongas, de la perspectiva en la que lo hagas, puedes hacer ver que hay más o menos gente. Eso es algo obvio. O sea, ¿ha movilizado gente? Sin duda, nunca una manifestación, una aglomeración de personas es despreciable. Ahora, no se compara a los años de 2012, cuando Enrique Capriles Radonsky tenía esa capacidad de movilizar gente en las calles y aún así perdió las elecciones el presidente Chávez le sacó 10% de ventaja. No se asemeja ni siquiera a la movilización que hubo en el año 2019 cuando intentaron imponer un presidente paralelo con Juan Guaidó. Y otro de los procesos electorales que llegó a su fin
y que ya tiene un presidente electo es el de la República Islámica de Irán, como te contamos en las semanas anteriores. En ese país se realizaron elecciones anticipadas ante el repentino fallecimiento del presidente Raisi, quien cayó en su helicóptero mientras regresaba de la inauguración de una represa hidroeléctrica en la vecina Azerbaiyán, y su helicóptero cayó, en el que murieron no solamente el presidente en funciones, sino también su canciller. Por eso, el pasado viernes se realizaron la segunda vuelta electoral en la República Islámica, que trajo como presidente a Masoud Pezeshkian, quien es por muchos considerados como un reformista. Te comparto aquí lo que es el informe de nuestros colegas de la televisión iraní, Hispan TV. Míralo acá. Masoud Pezeshkian, candidato reformista a las presidenciales de Irán, ganó la segunda vuelta de las elecciones. De un total de más de 30 millones de papeletas escrutadas, Pezeshkian obtuvo más del 50% de los votos, frente al aspirante principalista Said Jalili, quien logró más de 44%. Las elecciones presidenciales se celebraron en condiciones de salud y seguridad y fueron una competencia seria, con la participación de 30 millones de personas. El pueblo eligió al señor Masoud Pezeshkian. Me gustaría felicitar al señor Pezeshkian y agradecer al señor Jalili y los candidatos de la primera ronda. Hoy las competencias deben convertirse en amistad y cooperación a favor del desarrollo del país. Según las autoridades, la participación electoral superó la primera ronda. A base de todos los sufragios registrados, que fueron 30.573.931, la cifra de participación alcanzó el 49,8%. Pezeshkian, noveno presidente de Irán, es cirujano cardíaco, tiene 69 años y ha servido anteriormente como ministro de Salud y diputado y vicepresidente del Parlamento. Tomará las riendas del país para los próximos 4 años. El presidente electo, tras la victoria, afirmó que tiende la mano a todos los grupos, incluido la banda rival, los principalistas. Les damos la mano de amistad a todos. Todos son de este país y tenemos que contar con ellos para el desarrollo de nuestro territorio. Ellos también son nuestros hermanos. Una opinión similar tuvo el candidato principalista en una entrevista concedida antes de las elecciones. Después de las elecciones, todos tenemos que trabajar para todo Irán. Las competencias continúan hasta el día de las elecciones, pero después todos tenemos que respetar la decisión del pueblo. Debemos aprovechar toda nuestra capacidad y esfuerzo y de nuestros seguidores para el mejoramiento del país en los próximos 4 años. Más de 61 millones de electores estaban llamados a las urnas para la segunda vuelta. Las elecciones anticipadas fueron convocadas tras la muerte del expresidente Said Ebrahim Raisi, hecho ocurrido en un accidente de helicóptero el pasado 19 de mayo. La economía será el principal reto del nuevo presidente, quien en sus campañas había dicho que negociaría con Occidente para levantar las sanciones y que abriría al mundo, respetando los principios e intereses nacionales del país. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán. Desde el pasado 7 de octubre mucho se ha hablado sobre los rehenes que el grupo Hamas tomó cuando lograron salir de esa cárcel a cielo abierto que es la Franja de Gaza, y es que algunos de ellos todavía siguen retenidos bajo el poder de este grupo insurgente. Pero uno de los temas de los que poco o nada se habla son de los rehenes palestinos en manos del régimen israelí. Y es que hasta este momento se contabilizan más de 10.000 prisioneros palestinos en cárceles israelíes sin ningún respaldo jurídico que pueda justificar sus detenciones. Nuestros colegas del canal Al Mayadin, desde el Líbano, con el trabajo de mi colega Diana Valido, nos presentan un informe minucioso sobre la realidad de esta situación
en la que los palestinos quedan absolutamente incomunicados y sin ningún juicio que pueda decirles cuál es realmente la situación en la que se encuentran. Te comparto este informe de Al Mayadin en español. Hola, ya estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Flash.net. Desde el 7 de octubre, Israel ha lanzado una campaña de arrestos masivos contra los palestinos en los territorios ocupados. El régimen sionista prohíbe las visitas de familiares, limitando las comunicaciones y las citas con los abogados. Ni la Cruz Roja tiene permitido el acceso. ¿De qué se les acusa a los detenidos y qué pasa al interior de estas cárceles? En este video te contamos. Más de 9.300 palestinos, incluidos 75 mujeres y 240 menores de edad, se encuentran actualmente en prisiones israelíes. El Club de Prisioneros Palestinos destacó en un comunicado que esa cifra no incluye a los miles de ciudadanos arrestados en la Franja de Gaza que han sido enviados a centros especiales en medio de denuncias sobre torturas. Una cifra importante de los palestinos se encuentra en detención administrativa. ¿Qué significa esto? Un arresto sin cargos ni juicio, que se puede prolongar indefinidamente. Hay más de 3.600 presos por el régimen de Tel Aviv en esta modalidad. A los detenidos administrativos se le concede una audiencia en un tribunal militar en hebreo, un idioma que no es el suyo. El régimen de Israel no está obligado a revelar ninguna de sus pruebas a los detenidos ni a sus abogados. Qué conveniente, ¿no? Las personas en esta situación pueden ser condenados a penas de hasta 6 meses, pero el tribunal militar puede prorrogar los 6 meses indefinidamente, lo que significa que los detenidos no tienen una idea real de cuánto tiempo van a estar encerrados. La mayoría de los palestinos que salieron en libertad por el intercambio con rehenes israelíes en noviembre pasado, estaban tras las rejas bajo la modalidad de detención administrativa. De acuerdo con sus testimonios, se intensificaron los abusos contra ellos después del 7 de octubre. Como un castigo colectivo, sufrieron numerosas formas de tortura, incluido el desnudo forzado, vendar los ojos durante mucho tiempo, la electrocución, la inanición sistemática y el corte del cuerpo con herramientas punzantes. También fueron expuestos a la privación de sueño, baño y atención médica, ataques de perros y exposición al frío extremo. Cualquier similitud con la prisión del ilegal base en Guantánamo no es pura coincidencia. Como resultado de la tortura murieron al menos 36 detenidos desde el 7 de octubre. Los niños palestinos tampoco escapan a la cárcel del régimen sionista. De acuerdo con un informe de Save the Children, Israel detiene entre 500 y 700 menores cada año en los territorios ocupados. Los niños pueden ser condenados a 20 años de prisión simplemente por lanzar piedras. A muchos los sacan de su casa en mitad de la noche de forma violenta. Israel viola el derecho internacional todos los días, realizando detenciones en un territorio que no es suyo, sometiendo a los palestinos a un encarcelamiento sin presentar pruebas en su contra por tiempo indefinido. La cárcel es uno de sus métodos de castigo contra un pueblo cuyo único delito es resistir. Por esto, si te gustó nuestro capítulo, no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube. De paso, nos dejas tu like y así te enteras de las noticias contadas por Al Mayadin. Nos vemos en una próxima emisión. Y esta semana en la República Argentina también han pasado cosas importantes y entre ellas estuvo el desfile militar que el presidente Milei encabezó en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo en su parte delantera a algunos veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas en 1982, pero parte de lo que no se ha estado hablando o informando realmente es que la mayoría de quienes fueron soldados conscriptos en el conflicto del Atlántico Sur no aceptaron hacer parte de ese desfile militar porque consideraban que las personas que estaban siendo parte de él de alguna manera habían estado vinculados a lo que se conoce como el terrorismo de Estado en la República Argentina durante lo que fue
la última dictadura cívico-militar. Hablamos con Ernesto Alonso, quien es secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de la Ciudad de La Plata, y nos explicó por qué la gran mayoría de los soldados conscriptos de la Guerra de Malvinas no quisieron estar presentes en el desfile de Milei. Míralo acá. El presidente de Argentina, Javier Milei, utilizó la histórica Casa de Tucumán como escenografía de un proyecto neoliberal, el espacio donde se forjó la revolución que le dio la independencia a las Provincias Unidas de América del Sur sobre el Imperio Español. Reunió a gobernadores para firmar un pacto donde el primer punto fue defender la propiedad privada, en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza. Y para decir ante todos los argentinos de bien que reclamaron un cambio de rumbo con su voto, que una Argentina distinta es imposible haciendo lo mismo de siempre. Es por eso que firmamos este pacto, cuyo primer punto indica la inviolabilidad de la propiedad privada. Horas más tarde, en Buenos Aires, organizó un desfile militar con aviones, helicópteros y armamento que fue encabezado por militares retirados que fueron parte de la última dictadura. También esto viene a una interpelación a las Fuerzas Armadas, ¿no? Quienes este gobierno lo lleva a rendir pleitesía a la generala Richardson cada vez que viene a nuestro país, que no tiene ningún tapujo en decir que los recursos naturales son de los Estados Unidos, o nos pone en un escenario de conflictos en donde la República Argentina no tiene nada que ver, y este gobierno se asocia en la geopolítica mundial con quienes hoy ocupan ilegalmente las Islas Malvinas con una fortaleza de la OTAN en la base de Monte Agradable, ¿no? Sin embargo, quienes fueron soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas de 1982 decidieron no participar en el desfile propuesto por el presidente Javier Milei. Bueno, lo que vi hasta hace un rato, lo que venimos sosteniendo, es que fue el desfile del terror. El 90% eran personal militar. Digo, los pibes de Malvinas no estuvieron en el desfile. Los colimbas de Malvinas no estuvieron en el desfile. Además de cómo podemos desfilar ante quien reivindica la figura de Margaret Thatcher, quien el 2 de mayo de 1982 dio la orden de hundir el crucero General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión, en un sentido para dinamitar todo puente posible de una solución pacífica al conflicto, donde murieron 323 argentinos. Presente, al mismo tiempo siendo recepcionado en carácter informativo Sebastián Salgado, en TV, Buenos Aires. De dicho tanque. Y en el continente africano también están pasando cosas importantes, ya que lo que se conoce como este grupo de países en el África subsahariana, en la región del Sahel, compuesto por Mali, Níger y Burkina Faso, han conformado una nueva confederación en la que esperan articular acciones relacionadas a la defensa de los tres países. Desde el año pasado, de manera conjunta, han tenido acciones en defensa de sus recursos naturales e incluso se temió en algún momento que la vecina Nigeria atacara militarmente a Níger, que es parte de esta nueva impronta del continente africano que ha comenzado a expulsar no solamente a los diplomáticos de origen francés, sino también a sus corporaciones. Te invito a compartir una parte del discurso del presidente Ibrahim Traoré en la ciudad de Niamey, la capital de Níger, en donde expresa de manera clara y contundente cuál es su visión sobre la realidad africana actual y esta nueva confederación de países compuesta por la propia Burkina Faso, Mali y Níger. Míralo acá. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent.
Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ce qui nous rassemble aujourd'hui doit nous permettre d'aller sur d'autres terrains en plus de la défense, notamment les finances et l'économie, les infrastructures, la santé, l'éducation, bref, j'en passe. Je souhaite donc que ces moments soient pour nous une histoire que nous allons écrire pour l'AES, mais surtout pour l'Afrique et pour le monde entier. Y es que la figura política de Ibrahim Traoré, el presidente de Burkina Faso, cada vez está generando mayor expectativa con un liderazgo panafricanista que repercute prácticamente en los 5 continentes. Y es que ese proceso político que de alguna manera se viene estableciendo desde el año 2023 se está afianzando y está generando la atención de muchos otros líderes políticos que ven en Ibrahim Traoré tal vez el futuro de lo que puede llegar a ser la defensa de los recursos del continente africano de manos extranjeras. Por ese mismo motivo estuvimos desde el año pasado en Burkina Faso, en su capital, Ouagadougou, y en otras ciudades para ser testigos de ese proceso político que de alguna manera es el legado de Thomas Sankara, aquel presidente justamente también de Burkina Faso que fuera asesinado en el año 1987, es de alguna manera el camino por el que el presidente Ibrahim Traoré intenta volver a caminar el día de hoy. Por eso quiero presentarte un anticipo de lo que es Burkina Faso, Sankara en la piel, este documental que será estrenado a través del canal de YouTube de Data Urgente el próximo 16 de julio. Mirá este anticipo que compartimos con vos acá en Extra TV. Burkina Faso, caray, amayoye, tú no fueras. So that's Miro. What is this place? Alors,
Bienvenue au Centre Thomas Sankara pour la libération et l'unité africaine. C'est une bibliothèque panafricaine et révolutionnaire. On a beaucoup de livres qui parlent de l'Afrique, l'histoire africaine, le panafricanisme, la révolution, Malcolm X, Frantz Fanon. Alors Thomas Sankara, il était un militaire. Il a fait sa formation militaire dans plusieurs pays en Afrique, comme le Madagascar et le Cameroun. Et les gens parlent souvent de comment il est arrivé au pouvoir à travers un coup d'État, après avoir été dans l'administration de Jean-Baptiste Ouedraogo. Mais je pense qu'une partie qui est très importante, qui est parfois négligée, est le fait que Thomas Sankara a fait une formation politique et idéologique au sein de la militaire avec des autres soldats quand il était principalement un soldat avant qu'il est rentré dans la politique. Alors il a commencé à se former avec des autres militaires, des autres soldats pour lire des livres par Che Guevara et Lénine et Marx, etc. Ça l'a fait comprendre les situations et le contexte de l'impérialisme et le capitalisme. Bon, et c'est le premier parti de la Haute-Volta qui s'est proclamé marxiste-léniniste. Le gouvernement révolutionnaire de Thomas Sankara a été formé le 22 août 1983 et il comportait 20 ministres. 20 ministres. Moi, j'ai eu la chance, l'honneur et le devoir de représenter le Parti africain de l'indépendance. Donc j'étais le représentant du PAI, le Parti africain de l'indépendance dans ce gouvernement. Et j'ai eu donc à occuper le poste de ministre chargé de la jeunesse et des sports. Mes responsabilités, c'était quoi? C'était de traduire en actes concrets les aspirations du Conseil national de la Révolution. Now. On est dans la famille, dans la cour familiale, où nous tous on est nés et grandis ici. Et c'est la cour familiale. Thomas est particulier, il avait un caractère différent des frères et sœurs. Et il est même quand il était jeune, vraiment il avait une conduite différente des autres. Donc il est né avec et puis bon, voilà, on ne peut pas faire changer, on ne peut pas l'enlever de ça. Oui, je suis le petit frère de Thomas. Entre lui et moi, il y a un frère qui s'appelle Pascal. Donc voilà. Et, en fait, on est 10 de même père, même mère. Donc 4 garçons et 6 filles. Donc Thomas est l'aîné des garçons. Thomas a 2 grandes sœurs, 3 petits frères et 4 petites sœurs. Voilà.
une similitude nette. Il y a les journées même qui ont été organisées en 1986 pour la mémoire de Che Guevara. C'était à la Maison du Peuple ici, supervisé par Thomas Sankara lui-même et dénonçant le complot qui a été entrepris pour éliminer Che Guevara. Che Guevara était un internationaliste. Et Sankara, dans sa posture révolutionnaire, a développé ce qu'on appelle la solidarité internationale. Faire en sorte que toutes les préoccupations d'injustice, partout où l'impérialisme commet des injustices, commet des tueries, de les dénoncer et de pouvoir être en solidarité avec les peuples qui luttent partout dans le monde. Che Guevara s'est illustré partout, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. Vous savez qu'en Angola, vous savez qu'au Congo, le Che s'est déplacé au Congo pour lutter auprès des Congolais contre l'impérialisme belge, pour les organiser. Nous savons également qu'il a partagé des visions avec la révolution de Kwame Nkrumah. Néocolonial et impérialiste en profondeur pour qu'on pourrait vraiment se battre contre ce système et rendre dans les principes et aussi des actions panafricaines, socialistes et révolutionnaires. On a un programme pour des jeunes pionniers, des élèves de primaire entre 8 et 14 ans. Alors ils viennent ici, normalement c'est chaque mercredi, quand ils terminent l'école un peu tôt, ils descendent tôt les mercredis. Ils viennent, ils apprennent aussi de la révolution. Alors ils ont fait ces images de Che Guevara, ils ont fait ça, ils ont fait... En fait, on leur apprend l'histoire du panafricanisme, tous les grands leaders. Le 8 octobre 1987, le camarade président Thomas Sankara nous a fait photocopier la lettre que le Che Guevara a adressée à Fidel, lui disant qu'il comprend Fidel et que l'heure était arrivée pour lui d'aller ailleurs sur d'autres continents pour faire la révolution internationale. Et Sankara a posé des actes similaires. L'apartheid en Afrique du Sud, Sankara va donner des kalachs à Thabo Mbeki à l'époque pour aller combattre les génocidaires de l'apartheid américaine. Sankara, c'était la solidarité agissante avec des puissances comme Cuba. Il a été à plusieurs reprises à Cuba. Fidel Castro l'a même décerné une médaille pour la proximité de leurs liens. Il y a eu une coopération qui a été renforcée parce qu'ils partagent la même vision. Le Nicaragua, Sankara a également plaidé pour la cause du Nicaragua. Il a plaidé pour la cause des Cambodgiens. Il a plaidé contre l'impunité que les États-Unis et l'ONU accordaient à Israël au détriment de la Palestine. Il a porté les causes de tous les opprimés partout où ils se trouvent. Et c'est ce qui fait de lui quelqu'un qui a été sur les mêmes traces que Che Guevara, dont l'action révolutionnaire a énormément aussi inspiré Thomas Sankara. Si nous ne nous battons pas pour nous libérer, les autres vont se battre pour nous maintenir. Y en este mundo que no deja de sorprendernos, Daniel De Vita, nuestro amigo, artista político y músico, sabe como ninguno encontrar esos espacios en los que hay veces que algunas declaraciones políticas seguramente hubieran preferido no haber sido hechas. En esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se mandó algunas de esas que realmente han dado muchísima tela que cortar. Cuando, por ejemplo, le dijo al presidente ucraniano o lo confundió con Vladimir Putin. Dani, contanos un poco qué es lo que está pasando en este manicomio internacional. ¿Cómo estás, Sebastián querido? Yo no sé cómo arrancar este encuentro del manicomio internacional en Mundo Extra, porque es una cosa realmente insólita. No ha pasado en las elecciones en los Estados Unidos y me pregunto si ha ocurrido en otros lugares una cosa tan escandalosa como esto, con un candidato como Joe Biden que no tiene la menor idea de dónde está. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Le dijo Putin a Zelensky. O sea, le dijo Putin a Zelensky. President Putin.
You can beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Hay que reconocer que tuvo la lucidez de tratar por lo menos de arreglarle y decir, no, estoy tan obsesionado con derrotar a Putin. Y tristísimo lo de Zelensky diciendo, soy mejor, I am better. Es lamentable. Esta gente tiene al mundo en vilo, esta gente tiene un arsenal. ¡Qué bárbaro! I want to hand it over to the President of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. Ahora, si te parece poco y sos muy condescendiente, decís, bueno, qué sé yo, Putin, Zelensky, el tipo se confundió a Donald Trump con su vicepresidente Kamala Harris. Dale. What concerns do you have about Vice President Harris's ability to beat Donald Trump if she were at the top of the ticket? Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. Mirá las caras en el equipo de Biden cuando lo escuchan decirle Trump a Kamala Harris. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. But I think she was not qualified to be president. So let's start there. Number one. A vos, Eva, te pregunto, ¿qué te gusta más? ¿El Kamala Trump? Muy bueno, Kamala Trump. ¿O el Donald Harris? Sea cual sea tu favorito, Seba, la exclusiva, la bomba, la primicia del manicomio en Mundo Extra es esta reunión exclusiva. A nadie en la prensa internacional se le filtró esta información, pero lo tenemos nosotros en exclusiva y tenemos la imagen de la reunión entonces entre Donald Trump y Vladimir Putin. Mirá. Bueno, che, está bien, no estaba checado, pero me la mandó José Biden. ¿Es una fuente confiable o no? Qué raro que está el mundo, Seba. Nos vemos la semana que viene. Yo no sé cómo nos explotamos todavía. Y ya sobre el final quiero presentarte una tremenda historia de vida como es la de Suriana. Una artista electrónica, también escritora, que ha sabido conllevar lo que es la cultura del desierto con su propia impronta artística. Suriana llevó adelante una experiencia en los Emiratos Árabes Unidos que al mismo tiempo tiene un vínculo con las raíces históricas de su familia en la cercana República Árabe Siria. Te invito a que compartas esta historia conmigo de los sonidos del desierto, pero que al mismo tiempo suenan muy fuerte de los corazones de Siria y de Argentina. Míralo acá. Mi nombre es Suriana, soy diseñadora, autora y DJ. Mi vinculación con la música, especialmente con el arte en sí, arranca desde muy chica. A los 10 años me regalaron mi primera guitarra, que es esta, y desde esa edad toco la guitarra y después me fui metiendo en distintas formas de expresión artística. Empecé teatro, seguí con actuación frente a cámara. Creo que todo eso forjó bastante mi personalidad y mi amor con distintos públicos y los escenarios. Y actualmente, que estoy especializándome en lo que es DJ, mi pasión está en la música electrónica.
tanto en pasar música en eventos de música electrónica como la producción y la composición de esa música en particular. A su vez, otra cosa que creo que me define es que yo soy hija de una madre siria y de abuelos que también son sirios y que vinieron de esas tierras. Y creo que también todo eso me forjó y le dio un tinte a lo que es mi personalidad en el arte. Siempre me veo haciendo cosas que tienen que ver con esa tierra y esa región. Y me veo siempre tratando de dar a conocer la cultura, el arte y también la realidad de esas tierras, que no son para nada fáciles, quizás de entender desde lo cultural, pero también desde la realidad que se vive en esas tierras. Entonces siempre siento como un llamado a hacer algo respecto a esas realidades y contar un poco a través del arte todo lo que eso por ahí para mí significa. Tal es así que en 2018 tuve la oportunidad de viajar a Siria y conocer el país de mi mamá, y me impactó tanto lo cultural y también la guerra que se estaba dando en ese momento, y decidí quedarme a vivir 6 meses. Obviamente ahí aprendí el idioma, a leer, a escribir y a hablar un poco más fluido, y también me vi en la necesidad de poder entrar más en contacto, no solamente en modo turista y de recorrer los paisajes, sino entrar más en contacto con la vida cotidiana de las personas y de cómo se siente vivir dentro de una guerra. Entonces empecé a buscar personas que quisieran ser entrevistadas, sirios, sirias, mujeres, soldados, niños, madres que han perdido hijos en la guerra, bueno, todo tipo de personalidades que pudieran retratar lo que se siente vivir en una guerra. Y empecé a entrevistar a un montón de personas en esos 6 meses, y de ahí nació Parabellum, un viaje a la guerra en Siria, que es mi libro, que está escrito en primera persona y también trae la vida de todas esas personas que quisieron contar y exponer su voz de qué es lo que les pasó durante la guerra. Todas historias de vida muy fuertes, muchas muy impactantes, y que tienen mucho que decir y que contarnos por ahí a las personas que vivimos en este lado del mundo, que por ahí no tenemos tanta información, y queremos por ahí saber qué se siente realmente ser parte de una realidad tan distinta a la nuestra. Y de ahí nació Parabellum, un viaje a la guerra en Siria, que actualmente se sigue vendiendo a través de Subestada, la editorial.
¿Por qué decidí grabar en el desierto? Creo que es una pregunta que amo y que me alegro que me la hagan porque no fue solamente estar de viaje en esa región y que se me dé la oportunidad de tocar en un paisaje tan divino y exótico. Yo creo que hay algo más y si ustedes me están preguntando esto es porque realmente se dan cuenta de la vinculación profunda que siento con esa región y con mis raíces. Yo creo que siempre estoy sintiendo un llamado muy íntimo y muy profundo de vincular el arte o mis propuestas artísticas con esa cultura o con esa región en particular. En su momento fue con el libro y en este momento lo volví a sentir con la música. Y haber tocado ahí, si bien fue difícil físicamente hablando, porque fue duro tocar con 50 grados de calor, la piel quemaba, no había forma de que eso no pase, la arena quemaba, los equipos se apagaban, siempre había riesgo de desmayo, tenés que concentrarte mucho para que todo salga bien y no caerte o no desmayarte. Entonces fue duro, pero al mismo tiempo me sentí muy cómoda, me sentí muy a gusto y me sentí en casa y también me sentí muy protegida. Y yo sabía que si la idea del proyecto de tocar en el desierto se daba, mis ancestros estaban como muy vinculados a que eso se dé y creo que fue un regalo de Dios y del universo. Para mí fue de lo más importante, si no es lo más importante que hice en mi carrera y lo más difícil también. Y cuando digo que es lo más importante me refiero también a esta vinculación con mis ancestros, con mi familia, con mis abuelos y con esa región de Medio Oriente en particular, que siempre me está llamando a que muestre de ella un poco a través del arte. Y en varios momentos del set, si uno es capaz de conectar realmente con la música y con las emociones, te podés llegar a dar cuenta de todo esto que estoy contando ahora con palabras. Que no es solamente música arriba y festiva como quizás muchos piensan que es, sino que también si uno puede conectar realmente, te das cuenta de lo que la persona que está en ese momento exponiendo o tocando te quiere transmitir. Y hay muchos momentos del set en donde busco un poco transmitir ese estado de vinculación que yo siento con esa región. De ahí viene un poco la idea. Creo que la propuesta también refleja un poco el espíritu de una familia que viene de Medio Oriente y que tuvo que adaptarse a las circunstancias. Primero migrar forzadamente de sus países de origen, en este caso mis abuelos y mi mamá, y adaptarse a una cultura completamente distinta y sabiendo que quizás no volvían y que iban a tener que hacer con la realidad lo que se pudiera. Y yo mamé mucho eso y en varios momentos del set espero poder transmitir que no es solamente una bella propuesta artística en un lugar exótico, sino que también hay más allá. Y creo que las personas que puedan conectar realmente con la música y sus emociones van a poder percibir esos distintos estados anímicos y los distintos mensajes que busco transmitir. El desierto es muy picante, como también una guerra lo es, y como también el exilio es.
tocar en el desierto puede ser muy duro, pero también migrar de tu país y no saber cuándo vas a volver o si algún día vas a volver a vivir ahí también lo es. Y todo ese mundo y todo ese imaginario creció mucho conmigo, como así también ese fuego y esa llama de las injusticias que se viven en esas regiones y en Siria en particular, ¿no? Porque mi familia viene de ahí, pero digo, extendiéndolo a toda la región, las injusticias de la guerra y de las pérdidas tanto económicas como familiares, como los hijos que se van a la guerra y no se sabe si van a volver, esa incertidumbre, todas situaciones y todas imágenes y visuales que quizás los hijos y nietos de árabes en Argentina crecimos. Entonces, el desierto es mucho más que solamente lo que se ve y espero poder transmitir eso lo mejor posible. Tremenda la música de Suriana en el desierto, en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái. Yo me despido hasta la semana que viene, pidiéndote que si te gusta este espacio nos ayudes a compartirlo, porque cada semana intentamos traerte el mejor resumen de noticias internacional, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Soy Sebastián Salgado y me despido de vos hasta la semana que viene, acá en Mundo Extra por Extra TV.